nos quedamos comentando el punto, señor Delgado. Yo me tuve que poner una chamarra, porque si usted se fijó, venía yo con esa camisa porque este señor puso el aire como venía, porque así eres. Como traías tú tu chamarrón, pues obviamente... Tú traías chamarrón y tú traes los años. La combinación es terrible. Tú con un chamarrón y yo con un chingo de años, pues me iba a terminar dando aquí un infarto del puro... No, ya te pusiste la chamarra, sí, ya para tu edad sí debes cuidarte, y lo cual me parece muy bien. Oye, hay invitados. Sí, cómo no. Y hay invitado. Y estábamos platicando justamente lo que va, el plan C, que es un plan más complejo del que originalmente se había planteado. Y aquí le damos la bienvenida a Jorge Cepeda Patterson, que trae nuevo libro. Aquí está. Ahora, ahí lo alcanzamos a poner. A ver, mira. Ahí está, mira, la sucesión 2024. Está después de AMLO, ¿quién? Eso es muy importante. Bueno, está saliendo en este momento. Apenas alcanzamos, Álvaro y yo, a leer una parte bastante, bueno, ni le voy a poner el calificativo, pero le sirve a usted para entender lo que viene. Incluso es muy metódico, no son, casi cada 6 años Jorge Cepeda Patterson coordinaba un libro que era el que planteaba perfiles, Jorge, ¿no? Se planteaban perfiles para que la gente entendiera cuáles son las opciones que había de cara a la sucesión. Este es un libro que trae ya otra dinámica. Sí. Intenta explicar lo que viene, los plazos, etc. ¿Por qué no lo explicas, Jorge? Bienvenido. Bienvenido, Jorge. Muchas gracias. Cepeda. Bueno, un placer, como siempre, estar con vosotros, viejitos y jóvenes, en este privilegiado espacio. Bueno, en efecto, yo desde el 2006 ya es 4 sexenios haciendo el libro de los suspirantes. Y en efecto, antes, Alejandro, y tú participaste en todos ellos, hacíamos el perfil de los aspirantes, un poco para conocerlos más allá de los adjetivos de beatificación, satanización que las campañas producen. Entonces era saber más bien en carne y hueso quiénes eran estos que aspiran al voto de los ciudadanos para uno poder hacer pues el esfuerzo más consciente, ¿no? También lo hago en este libro, presento los 3 perfiles largos, los entrevisté a los 3 principales corcholatas largo, y la investigación... A Sheinbaum, a Ebrard y a Dan Augusto. Exactamente, a ellos 3, y luego hago un pequeño capítulo de los otros ya con perfiles más breves, pero la investigación larga fue sobre ellos 3, quiénes son, de dónde vienen, amigos y enemigos, actitudes, estilos, cómo gobernaron, cuándo gobernaron, etcétera, ¿no? Para entenderlos mejor. Sin embargo, en esta ocasión sí sentí que faltaba otra cosa, y mucho más el análisis de las condiciones tan peculiares que esta vez se está dando en este sexenio, porque antes se reproducía prácticamente lo mismo hasta el día de las votaciones. ¿A qué me refiero? A que es casi un fenómeno inédito el que ahora estamos viviendo, entre otras cosas, porque López Obrador abrió la sucesión justo a mediados de su sexenio, 3 años antes de los comicios, 2 años antes de lo que acostumbraban. Los presidentes siempre actuaban más bien en el sentido contrario, de tratar de retrasar hasta el último instante. No moverle. Pues la frase aquella de el que se mueve no sale en la fotografía, ¿verdad? Y aquí no, viene a mitad del sexenio, de repente dice López Obrador, por cierto, yo me siento, algo así frasea él, por cierto, yo me siento muy bien porque hay un relevo generacional. Exacto. Y luego empieza él hablar sobre el relevo, los jóvenes, los que ya están listos. Y ahí la primera vez no menciona nombres. Es correcto. Y a los 3 meses, en cuanto pasa la elección intermedia, casualmente uno de los preguntones de la mañanera dijo, oiga, presidente, y él ya venía casualmente preparado con varios nombres en los que ya estaba Claudia y Marcelo, y por ahí presenta un poco en el bulto a Juan Ramón de la Fuente, a Tatiana Cloutier, a Rocío Nale y a Esteban Moctezuma, exactamente a ellos. Nadie se fue con la finta de todos estos, y todo el ambiente quedó impregnado de 2 figuras.
a las que sí se les veían tamaños, digamos, a Claudia y a Marcelo. Y no habló de la siguiente corcholata viable, Adán Augusto López, sino hasta casi 9 meses después. A mi juicio, y yo así lo interpreto, sobre todo llevado por la preocupación, uno, de la línea 12 del metro que se causó el escándalo, y en algún momento debió haberle hecho eco al presidente, decir, bueno, falta tanto tiempo que en una de esas uno o los dos se me pueden descalabrar. Si hubiera sucedido de otra manera ese escándalo, corría el riesgo de que se quemaran antes incluso de empezar. Y por otro lado, ya comenzabas el fuego amigo a hacer, sobre todo tras bambalinas, bastante duro entre las dos frentes, entre los dos cuartos de guerra. Y yo creo que sí juzgó el presidente la necesidad de abrir un poco el abanico para no concentrar esta batalla entre dos, ¿no? Y ahí empieza a salir Adán, ¿no? Ese es un primer elemento que hace que cambie todo el proceso. El segundo, yo diría, es que desde hace 40 años no había llegado un partido con la preponderancia y las probabilidades de repetir sexenio como ahora lo está haciendo Morena. ¿Y esto qué significa? Que muy probablemente las encuestas de las que se están hablando para que Morena haga la interna y decida su abanderado, esa en última instancia, o más bien en primera instancia y quizá definitiva, sea el incidente o el proceso que defina al presidente de los mexicanos los próximos 6 años. Es decir, podría darse 8 o 9 meses antes de los comicios que verdaderamente se resuelva la indefinición o la incertidumbre de quién va a ser el presidente de México el próximo sexenio, habida cuenta de la debilidad de la oposición, la debilidad de los candidatos y el peso de Morena sobre el PRI y el PAN. Entonces, eso abre mucho a analizar qué puede pasar en este proceso interno, porque ahí se está definiendo el futuro. Todo este esfuerzo que se hace en el verano de los comicios, 1 millón de ciudadanos movilizados para montar 140,000 casillas, toda la parafernalia, etcétera, etcétera. Y ahora va a suceder dentro del ámbito de unas encuestadoras que se decidirán en... De acuerdo. Tal, y van a participar unos cuantos miles de ciudadanos que elijan las encuestadoras. ¡Qué por fuerte! Sorteo, y seguramente lo harán técnicamente bien, pero quiere decir, todo aquel fenómeno va a ser casi ya simplemente la legitimación de lo que haya sucedido 8 o 9 meses antes. Por eso todo este análisis de cuáles son las probabilidades, cómo podría darse, cómo reaccionarían a la derrota en un momento dado los candidatos, ¿elegirán López Obrador o elegirán las encuestas? ¿O en qué mezcla? Son preguntas que he abordado en este libro, más una especie ahí de cómo sería la presidencia de Claudia Sheinbaum y cómo sería la presidencia de Marcelo Ebrard en un análisis de política ficción que al final fue muy interesante también. Sí, lo leí. Y lo que has expuesto, Jorge, en efecto, a la luz de lo que ha acontecido en estos casi 5 años de gobierno, se han roto muchos esquemas. Las categorías de análisis son otras. Todavía hay gente que insiste, sobre todo nuestro gremio, en analizar lo que pasa en el ámbito político con los ojos del viejo régimen. Exacto. Ha habido un cambio de régimen, más allá de que nos guste o no, y por tanto las categorías de análisis sí deben ser también nuevas, pero quisiera yo, digamos que, avanzar en esta conversación a partir del subtítulo que tú le colocas a tu libro, La sucesión 2024. Después de AMLO, ¿quién? Y tú ya desde la introducción hablas de 2 figuras que son en las que hoy por hoy está la posibilidad de que sean candidata o candidato y casi seguro presidenta o presidente de México. Así es. De hecho, incluso lo planteo más categórico, más allá de los gustos personales. Debo decir, habló sobre todo el analista. Es decir, yo revisé
los últimos 3 meses de todas las encuestas que se han publicado, incluyo el cuadro ahí en el libro, el promedio de esas encuestas le dan 10 puntos de diferencia, el conjunto de las encuestas promediadas le dan 10 puntos de diferencia a Claudia Sheinbaum sobre Marcelo Ebrard. Y la tendencia a lo largo, entre más reciente, más holgada esa diferencia. Está claro que han coincidido cierta apreciación sobre si hay una favorita o no, que hay analizo ahí hasta qué punto podemos hablar de una favorita o no. Y analizo varios puntos y francamente coincide la apreciación con los hechos. Es decir, la mayor parte de los gobernadores de Morena han apoyado a Claudia Sheinbaum. El círculo en torno a López Obrador, un hermano de él, su jefe de comunicación social, han apoyado explícitamente en actos políticos a Claudia Sheinbaum. Y esto coincide además con la ventaja que ella tiene. Es decir, yo lo pondría en términos tales como, salvo la capacidad de reacción de Marcelo Ebrard en los últimos 4 meses, que no es descartable del todo, es un animal político, un tipo con muchísima experiencia y tablas, o algún imponderable que puede venir de un desplome súbito, que cada vez se ve menos probable porque ya pasó por el incidente de la línea 3 del metro. Correcto. Revisé, pero con lupa, las siguientes encuestas, no... de alguna manera como el efecto teflón y blindaje de López Obrador se extiende a Claudia Sheinbaum, no le afectó en absoluto. A los dos, Jorge, de hecho, porque Marcelo también es cierto. sí, se cubre Marcelo. Toda la razón. La línea 2 del metro, que algunos creyeron que iba a ser la tumba de Marcelo, sobrevivió y rebotó y se encuentra... cuando digo 10 puntos... me refiero a que son 2 punteros con mucha diferencia con respecto al tercero. Por eso no estoy incluyendo realmente con probabilidades al secretario de Gobernación, más allá de que en el morbo político y mediático hace su Y en su sus trabajo. propios ánimos, porque está saturado el país de publicidad de Adán Augusto. Impresionante. Y yo diría que a costo perdido. No veo cómo alguien le esté apostando a eso. No cunden las encuestas. Con trabajos llega al 9, al 10, al 12%, mientras que Marcelo anda en el 20 y muchos y Claudia anda en el 30 y tantos, ¿no? Pero bueno, falta ver la reacción de Marcelo. Un poco por eso lo vemos ahorita tan enojado. Sí. Porque regresa el presidente de la convalecencia del COVID y llegó con un apresuramiento que yo me explico. Sí, claro. De entrada, sí, digo, te desmayas, y puedo decir que te desmayas porque él ya usó la palabra en la segunda mañanera de su regreso. De alguna manera, la responsabilidad política que él tiene, del cual es muy consciente, debió haber cruzado por su mente, esto pudo haber sido peor. Y también está muy consciente de la rebatinga que se puede dar si hay una zona de incertidumbre. Sí, de por sí. De por sí, en efecto. Entonces una parte de él llegó a decir, bueno, esto se tiene que resolver ya por cualquier cosa. Y por otro lado, en efecto, quizá el público no está muy enterado, los que andamos en esto nos damos cuenta que las zancadillas por debajo de la mesa, la posibilidad de que se hagan daño, de que saquen escándalos, que aparezca un video por ahí, el fuego amigo es el más dañino porque son los que más se conocen entre sí. Han intercambiado colaboradores, un gobernador que se pasa de un lado a otro, colaboradores para no mencionar nombres, que en ese sentido la vulnerabilidad es mucha y hay mucho en juego. El caso es que el presidente llega y dice, esto se tiene que acelerar. Entonces, yo pongo la metáfora, es como si Marcelo, que siente que está 2 cuerpos atrás en una carrera de caballos, digamos, 2 cuerpos atrás de la puntera, en la curva, con la conciencia y la estrategia de decir, pero en la recta final echaré el resto y me iré a campaña y en ese cierre, en el sprint final, podré alcanzarla. Y de repente le dicen, no, pero es que la meta la recorrimos a la curva, a la salida de la curva, ¿no? Que es un poco el mensaje que le están pasando. El presidente incluso habló de agosto. Sí. Evidentemente no se puede hacer.
Mira, ya no es tanto, no se acelera. Porque aquí lo vimos con Mario Delgado en su momento, lo platicamos y eran más o menos esos los tiempos. Sí es cierto que es muy distinto eso que andaba así como en la medio nube, a que el presidente de repente saliendo de la convalecencia agarre y dice, a ver, vamos a sentarnos. Ahora, me llamó mucho la atención cuando usas enojo, el término enojo, porque Álvaro y yo lo hemos platicado aquí mismo. O sea, el que notamos en su momento a Marcelo enojado. Molesto, sí. No competitivo. Porque él es muy competitivo y luego cuando está de buen humor y como es competitivo, pues tiene sus maneras de ser, se mueve, se desplaza. Lo siento descolocado. Descolocado. O sea, molesto y descolocado. Tú dices, hemos trasladado casi un año la elección. El evento principal será el que se va a dar en octubre, quizá noviembre, septiembre. Sí, pero en la elección interna de Morena. También se va a adelantar otro fenómeno en la elección interna de Morena, que va a ser la definición, la decisión de uno en particular o de varios, de separarse del movimiento y atender a los que evidentemente les están diciendo, Dante Delgado es uno de ellos, que se incorporen y sean candidatos, dicho de otra manera más directa. Hay el temor de que Marcelo en particular, no veo a Claudia en eso, no la veo porque ella es fundadora, es López Obrador, si no le toca a ella, de que el derrotado de que Marcelo tenga un plan B, ¿no? Y en particular Marcelo tenga un plan B. ¿Tú cómo lo lees eso, Jorge? Yo creo que van a depender de dos grandes condicionantes. Primero, hay que decir, Marcelo una y otra vez ha rechazado a preguntas explícitas sobre ese plan B. Incluso lo ha dicho muy categóricamente, decir yo estoy con este movimiento, y he sostenido una y otra vez que la división nos debilita. Y este es un proyecto de largo plazo. Me parece que está en su papel plantearlo así, se aspira a la candidatura de Morena, y yo creo que además tiene prácticamente los mismos años que Claudia Sheinbaum con López Obrador. Claudia Sheinbaum, y está en el perfil, entra como invitada de López Obrador a la Secretaría de Medio Ambiente. Marcelo Ebrard está compitiendo contra López Obrador en el 2000, también por el Distrito Federal, y luego fusiona su candidatura y se convierte en asesor inmediatamente. Me dijo Marcelo que incluso lo había invitado a ser miembro del gabinete y lo vieron apresurado, se incorporó 2 años después, pero siempre esos primeros 2 años ya estuvo como asesor. Es decir, prácticamente los dos llegan juntos al bando de López Obrador, digamos. Ella formaba parte del PRD antes, es cierto, pero digamos ya al equipo obradorista se suman prácticamente en el mismo momento. Entonces, claro, hay una parte en él de decir, oye, yo tengo tantos derechos y tantas identificaciones con el movimiento. Dicho lo anterior, es evidente que él lee muchos signos, desde los abucheos que de repente le caen cuando se mete al México profundo o a la marea obradorista en un acto popular, hasta las señales que le envía la dirección de Morena, donde dice desde diciembre el diálogo está roto, evidentemente hay un desajuste. Entonces empieza a sentirse como el candidato a contrapelo del propio partido o de las estructuras del partido. Yo decía, para regresar a tu pregunta, Alejandro, habría 2 condicionantes. Uno, que para Marcelo Ebrard hubiese tantos agravios en las reglas del juego injustas, estoy diciéndolo desde su perspectiva, de que el piso fue tan disparejo que no está en condiciones de aceptar una derrota en esas circunstancias. Hablo de un condicionante, es decir,
que las preguntas de la encuesta prácticamente están sesgadas para favorecer a un candidato, cosas así. Ya no, digamos, y a mí sí me entran temores de que los gobernadores morenistas, con el ánimo de cumplirle a los deseos que se cree que son del partido, de repente se vayan de bruces y hagan operaciones políticas que conocemos, etcétera. Es decir, que salga agraviado. Esa es la primera. Es un escenario y visto desde él. Visto desde él. Que pueden ser causas reales o presuntas. Desde porque su también... perspectiva. Así es. Todo esto es muy subjetivo y la política es de percepción. Pero tú también abordas otra opción, otros elementos de Marcelo, digamos el Marcelo rebelde. ¿A dónde se iría? Esa es la segunda condicionante. Correcto. Marcelo tiene muchas cosas menos ingenuidad política. Pues sí. Es decir, una cosa es sentirse agraviado y decir, no estoy en condiciones de aceptar esta derrota, y otra, muy distinta. Es decir, la primera es necesaria, pero no suficiente. Otra muy distinta, decir, ¿tengo alguna oportunidad? Porque eso no ha sido testeado. Es decir, el PAN, el PRI, las dirigencias de estos partidos, que son muy particulares, estarían dispuestos a considerar una candidatura única. Los tiempos sí dan, porque como Morena se está adelantando mucho antes que los demás partidos, los tiempos dan como para que dijeran, oigan, pues nosotros tenemos puro carta balín, en un momento dado vamos pensando esa opción, o no. Entonces, lo que tendría que evaluar como segunda condición, Marcelo, es, porque no es tener oferta y que esa oferta tenga una especulación positiva. A ver, Jorge. Porque si no sería un suicidio político. Sí. Irse no para perder, sino para ganar. Así es. Sí, y no está claro que en ese análisis... El PAN sobre todo, dices. Exacto. A ver, déjame ponerlo de esta manera. Alejandro Moreno es un tramposo, a luces de todos, es un chapucero, vil, alito. Es un tramposo. Los chuchos son unos tramposos. La élite panista, la élite que tiene el PAN viene de la trampa. Verde, con que Marcelo siempre tenía una buena relación. Él fue diputado por el Partido Verde. El Partido Verde, y tiene marcelistas metidos ahí en el Partido Verde. Sí. O sea, él lo ha trabajado en este tiempo. Pero chapucero en las dirigencias. E incluso si el mismo dictadorcillo de Movimiento Ciudadano, que es Dante Delgado, ¿no? El Fidel Velázquez de Movimiento Ciudadano. Puro chapucero. Agarras a Marcelo. ¿Qué legitimidad puede tener Marcelo? Solamente estoy dibujando digamos, el vehículo por el que Marcelo pudiera acceder a una candidatura que tuviera la posibilidad de competir frente al riel que lleva Morena. Sí, ahí diría, tratando un poco como de introducir, porque claro, lo estamos viendo desde esta perspectiva, pero en este momento la intención de voto de Morena anda alrededor del 40 y muchos %, cercano al 50%. Pero está el otro 50%, que es la suma de todo lo demás. Claro, ahí entran los partidos aliados de Morena, etcétera, pero no es que los niveles de popularidad de 60% que tiene López Obrador no los reproduce como intención de voto Morena en estricto sentido, sino ahorita no estarían luchando por los 2/3 en la Cámara, en el Congreso, pues los habría obtenido Morena con la ayuda de los aliados en el 2021. Ahí se dividió el voto. ¿Cuál sería el argumento de es aspirar a aglutinar a todo eso, e incluso algunos que moderados dentro del obradorismo que dirían, sí, la otra puede ser, es mujer, dirán algunos machos, o puede ser muy radical, también, porque él no se desmarcaría de Obrador, aunque el obradorismo sí de él, ¿no?
No, yo más bien entraba en que el cálculo se vuelve muy frágil porque si el PAN decidiera no ir con Marcelo, ya 2 candidatos, imposible ganarle a Morena. No, sí. Y 1. Y 2, al final esta encuesta que se va a hacer para que Morena elija su abanderado es a mar abierta. Eso sí, hay consenso. Sí, el presidente sigue insistiendo en eso y qué bueno, por fortuna. Es decir, va a ser una encuesta no entre simpatizantes o miembros de Morena, sino entre los ciudadanos comunes. Uh-huh. En cierta manera, es una muestra probabilística de lo que podría ser la elección posterior. Tal cual. Así es. Si Claudia gana, hipotéticamente, por 10 puntos a Marcelo, como dicen los las está encuestas ganando ahorita, en la población abierta. Claro. Él tiene que decir, a ver, lo que yo creo que me hicieron injusto, ¿compensa los 10 puntos que me ganaron o no? Es decir, tienes que ser muy atrevido para pensar, no, de aquí a 8 meses yo revierto esta posición. Y si alguno de los partidos que supuestamente tienen el resto del voto no decide entrar, francamente estás muerto. Por eso es que yo digo, se necesitan 2 condiciones. Sí. 1, que el agravio sea muy alto en su percepción, y 2, lo otro. Y luego, la verdad, yo creo que los 2 son muy buenos elementos, debo decir. Es decir, entrevisté otra vez a Marcelo, lo conozco razonablemente sin ser nunca cercano ni mucho, pero en esta tarea periodística me ha tocado entrevistarlo varias veces. Lo hice ahora largo para también a Claudia. Y yo me quedo con la sensación de que cada uno con sus fortalezas y debilidades, francamente, sí serían una continuación por 2 vías del proyecto progresista de este país. Es decir, lo creo. Cualquiera de los 2 que llegara, que es en quien te concentras, podría garantizar la continuidad del proyecto. Sí, cada uno con sus matices, pero es cierto lo que insiste Marcelo. Él tiene ya 23 años en el obradorismo. Viene, sí, de una tradición política que avala el centro y la moderación y la no radicalidad, pero tiene, y cuando tú analizas la gestión de la ciudad, al final lo que vemos es una izquierda, un progresismo moderno que operó como jefe de la ciudad, más allá de los negros del arroz que podamos encontrar. Yo diría que tiene más Marcelo junto con López Obrador en coincidencias. ¿Por qué lo digo? Justamente por lo que tú mencionabas, Jorge, que fue diputado por el Partido Verde, en un acuerdo que hizo Marcelo con el Partido Verde en 1997, para que él llegara a la Cámara de Diputados, en el entendido de que él se iba a separar del grupo parlamentario, iba a ser independiente, como lo fue. Pero ¿qué unió a Ebrard y López Obrador? El FOAPROA. Así es. En 1998, sobre todo en 1998, todo ese año hasta su legalización el 12 de diciembre de ese año, Marcelo fue uno de los diputados más combativos en contra del FOAPROA para acreditar los excesos. Si bien en la Cámara de Diputados quien llevaba también la agenda del FOAPROA era Alfonso Ramírez Cuellar, pero evidentemente Marcelo tenía, y eso hay que reconocérselo, una mucha claridad del tema, y eso lo identificó con López Obrador 2 años antes de encontrarse en la elección. Lo puso en el radar de López Obrador. Sí, por supuesto. Ya ves que lo convirtió en su cruzada, sí. Andrés Manuel, el tema de del FOAPROA. Sí. Entonces, por eso yo decía, sí, antes inclusive de que fueran contendientes por el gobierno de la Ciudad de México, ya se conocían, había, digamos, vasos comunicantes, por eso y en el caso de Claudia, pues sí, ella tiene una militancia en el PRD, pero bueno, aquí sí, ya sí hay matices entre uno y otro, entre Marcelo y Claudia, pero también para Marcelo es la última oportunidad, Jorge, o puede ser todavía
puede pensar que puede ser presidente en el 2030? Depende en el modelo norteamericano sería Sin un muchacho, problema. es un muchacho, Es un chamaco, es un chamaco, octogenarios estos que se van a disputar la Casa Blanca sí, ahora, ¿no? Claro. Llega de 70 al 2000, de 70 años llegaría al 2030. Exactamente. ¿No es grande? Si ganase en estas tendría 64 años. Sí, 63 entró López Obrador. sí. Pero nunca hemos tenido. López Obrador es el presidente más viejo a la hora de tomar posesión. Sí. En ese sentido, México es muy rejuvenecido, ¿no? Sí. Sí, no necesariamente es el último cartucho, probablemente lo siente así. Y bueno, los exilios son difíciles, ya ha pasado por ahí y seguramente tiene muy pocas ganas de repetirlos, ¿no? Claro. Yo lo que veo son fortalezas y debilidades en ambos, ¿no? Los dos son excelentes administradores públicos, funcionarios públicos, en el sentido francés de la palabra del administrador público profesional, de hombres y mujeres de Estado, pues que asumen una responsabilidad social y la cumplen. A los dos los veo bastante capaces en esta parte de gestión. Obviamente él tiene mucha ventaja en lo que sería el trabajo que se tiene que hacer en México para aprovechar el nearshoring y las oportunidades económicas que puedan venir. México necesita crecer porque no basta con distribuir. Con este tamaño del pastel no hay posibilidad de transformar la injusticia social en este país con estas tasas de crecimiento, ¿no? Se necesita tasas permanentes de 4, 5, 6% durante un periodo largo, con obviamente una mejor distribución, pero creciendo al 1,5 no hay manera, ¿no? Entonces, esas partes son las fortalezas, y del otro lado es claro que Claudia tiene una cercanía con la matriz ideológica del presidente muy, muy cercana, que es al final yo creo lo que ha de alguna manera inclinado la balanza en la apreciación del presidente, si es que estamos leyendo bien todos esto, ¿no? Pues qué interesante. Estamos frente a la elección presidencial más importante en la historia contemporánea de México, dice la contraportada del nuevo libro de Jorge Cepeda Patterson, para dejarse guiar en esta elección, la sucesión 2024 después de AMLO. ¿Quién? Ahí está. Ahí está. Editado por Planeta. Míralo. Editado por Planeta. ¿Ya está en librerías, Jorge? Sí, ya está en librerías. Bueno, pues ahí está. Pues vale. Como siempre, Jorge, un enorme gusto que hayamos tenido la oportunidad de platicar contigo para el auditorio. Y sí, muy recomendable el libro de Jorge Cepeda Patterson, después de AMLO, ¿quién? Generan muchas pasiones, unos y otros. El asunto es que no se desborde. El presidente interviene porque ve que hay posibilidades de que se desborden. Bueno, ya en el chisme, en una reunión el viernes pasado, les comenta a los 4 implicados, les cuenta la anécdota de cuando fue presidente 1999 de la elección. Del partido. Él fue presidente del PRD de 1996 al 99, 3 años, y decide no participar en la sucesión, porque él, entre que se va a Tabasco y empieza a preparar la campaña de lo que sería el Distrito Federal, y deja manos libres, con resultados desastrosos. Como sabemos, hubo una elección interna que se tuvo que anular por la cantidad de cochinadas que habían corrido. Se los comentó él como anécdota para decir, no voy a permitir que esta vez suceda, ¿no? Yo el único, y perdón, ya me estaban despidiendo, pero no resisto a la tentación, porque sí creo que es muy importante que los responsables en este proceso piensen a largo plazo, piensen en lo trascendente. Es decir, el presidente de repente impulsa una noción de prisa y luego los operadores tratan de llevar a cabo cabalmente y al pie de la letra lo que creen que es el deseo del presidente, y a veces acaban haciendo apresuramientos, incluso desaseos, como lo hemos visto en el caso de los legisladores de Morena,
que con tal de sacar adelante el paquete, no importa cómo. Ujú. Y, Sí, aguas. pasando por encima de Ayer lo que sea. platicamos. Así lo platicamos en esos temas. ¿Qué es las consecuencias de eso? Que lo único que no se puede permitir Morena es que en octubre o en noviembre tenga su abanderado y que frente a las impugnaciones se diga, haya sido como haya sido, este es el ganador. Correcto. Porque eso sería como una puñalada de la historia cuando fue justamente el lema de Calderón, el vergonzante lema de Calderón cuando derrotó por las malas a López Obrador. Sí, Entonces, tienen que cuidar las prisas entendibles, satisfacer de alguna manera el espíritu de lo que desea el partido y su líder, pero asegurar que las condiciones de competencia sean lo suficientemente transparentes, parejas, competitivas, para que el que gane quede libre de cualquier objeción. Porque además, ¿qué necesidad si tienes casi asegurada la presidencial? ¿Para qué llegar abollado o cuestionado cuando ni siquiera lo necesitabas? No, y la inclusión, el ejercicio de la política, pues, es decir, el que se genere no solamente una victoria, sino una unidad para lo que viene. Y para lo que viene no necesariamente una elección, sino el reto de ser un gobierno eficaz. Sí, esto que decía, la iniciativa de un gobernador que quiere ser el más morenista de todos los morenistas y acaba cometiendo ilegalidades electorales. Esos son los riesgos. Sí. Muchísimas gracias, Jorge Cepeda Patterson. Jorge Cepeda Patterson, muchas gracias. Muy amable, ya sí. lo vieron, ¿no? La sucesión 2024, ahí está el libro, ahí lo tienen ustedes en sus pantallas. Vamos a ir a un corte cuando son las 6 de la tarde con 42, 7 de la tarde con 42 minutos. Ya se nos acabó el programa, señor Delgado. No, señor, todavía continúa. Vámonos a pausa. Carajo.